acompañan este programa. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Hola a todos, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Far West. Mi nombre es Darío Mizrahi y es un placer para mí, como cada domingo, compartir una hora con ustedes, hablando, pensando, conversando juntos acerca de los desafíos que nos presenta el mundo contemporáneo. Cuarto capítulo ya, la verdad que está bueno lo que está pasando. Como siempre saben que me pueden escribir a mis redes, en Instagram soy @DaríoMizrahi. Siempre los leo y siempre la verdad que tengo que agradecerles todos los mensajitos tan lindos que me mandan, las ideas, muchas veces las discusiones que me proponen, los puntos de vista que me hacen llegar, la verdad que me enriquecen y permiten que esto sea efectivamente un diálogo, que es la idea, ¿no? Y la verdad es que en este programa que, insisto, como sabés, ya cuál es el norte de pensar en las cosas que nos están pasando, es imposible hoy, para mí, no hablar de lo que está pasando en Venezuela. Hoy Venezuela se está jugando su historia, probablemente en estas elecciones presidenciales, las más importantes sin dudas de toda la historia del país, y también las más importantes de la historia reciente, por lo menos de América Latina, digamos de los últimos años de América Latina. Se está jugando verdaderamente mucho de lo que pueda pasar de aquí en adelante con la sociedad venezolana y con un montón de cosas que vienen pasando en América Latina a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico y a nivel político, a raíz de la gran crisis venezolana. Pensemos que Venezuela elige presidente después de 6 años, pero claro, las últimas elecciones habían sido en 2018 sin oposición real, con lo cual en realidad estas son las primeras elecciones donde hay algo parecido a una competencia y a una posibilidad de cambio en 11 años. Hay que remontarse a esas elecciones de 2013 en las cuales Maduro, recién asumido, recién al frente del país tras la muerte de Chávez semanas antes, al menos semanas antes de lo que se había informado en ese momento, enfrentaba a Enrique Capriles y termina ganándole por 200.000 votos en una elección obviamente muy discutida. Otro es el escenario hoy, mucha agua y lamentablemente mucha sangre corrió por este río que es la gran crisis venezolana. A ver, para ponernos en contexto de lo que ha pasado en estos 25 años que nos llevan a esta encrucijada en la que está hoy Venezuela. Pensemos que en Venezuela se dieron 2 procesos simultáneos, diría yo, de degradación, de deterioro, que comienzan en 1999 cuando asume en febrero Hugo Chávez la presidencia. Por un lado, pensemos lo que fue la destrucción absoluta del aparato económico y productivo, una destrucción que tuvo que ver esencialmente con cómo Chávez desarrolló un modelo, yo no sé si llamarlo socialista, porque no sé si llega a tener todos los condimentos, pero sin duda de un populismo económico radical, que básicamente lo que hizo fue, por un lado, la vaca de oro que tenía Venezuela, que era el petróleo y PDVSA, la convirtió de una empresa que ya era estatal, pero que funcionaba con criterios de eficiencia y privados, la convierte en una gran caja de recaudación. Esa gran caja de recaudación deja de invertir. Como resultado de dejar de invertir, la producción petrolera al cabo de más de una década cayó aproximadamente un 95%, 90%, entre 80 y 90% cayó la producción petrolera. Escuchen lo que estamos diciendo, de producir más de 3 millones de barriles por día, llegó a producir poco más de 200.000, 300.000. Eso, obviamente,
se continuó y se profundizó con medidas de estatización generalizada de todas otras industrias, de que el Estado empieza a brindar servicios como hasta tener supermercados, digo, cosas que sabemos que no han funcionado nunca en ningún lugar del mundo. Podemos discutir si el Estado es propietario o no de una petrolera o de una aerolínea, pongámosle, pero no podemos discutir que el Estado sea propietario de supermercados. Eso solo ha ocurrido realmente en experiencias fallidas. Eso lleva a una destrucción tal de la economía, a una caída de una reducción del Producto Bruto que ha llegado a estar en orden del 60-70% en estos 25 años, y provoca, bueno, un empobrecimiento masivo de la población. El peso promedio de la población cayó hasta 10 kilos, la expectativa de vida cayó 5 años. Es realmente la mayor crisis social de la historia reciente de América Latina, con una inflación acumulada que ha llegado a superar el 2 millones%. Escuchan las cifras, ¿no? 2 millones% de inflación. Nosotros en Argentina nos enloquecemos con el 300% de inflación al que hemos llegado. Bueno, pensemos en estos números, ¿no? Ahora, ese proceso de destrucción económica estuvo acompañado por otro, de un autoritarismo creciente. Un autoritarismo que tuvo una primera etapa con Hugo Chávez, donde lo que vos veías cuando Chávez estaba todavía vivo era esencialmente un régimen que podríamos llamar híbrido. ¿En qué sentido? Había una legitimidad popular indiscutible porque Chávez iba a elecciones y la verdad es que por más que eran elecciones desparejas, porque obviamente tenía todos los recursos a su favor y demás, había una competencia real, no se prohibía la participación de opositores y Chávez ganaba, y en muchos casos por diferencias muy importantes, porque era muy popular. Ahora, esa legitimidad democrática contrastaba con un ejercicio del poder profundamente autoritario, donde los medios de comunicación se cercenaban, donde la justicia pasó a ser esencialmente una pata más del poder ejecutivo, donde no había posibilidad de realmente expresarse de forma contraria. Entonces, era un ejercicio del poder autoritario. Eso es lo que llamamos un régimen híbrido. Ahora esto cambia con la llegada de Nicolás Maduro. La última elección presidencial más o menos transparente, la que mencionábamos antes, año 2013, donde Maduro gana en medio de muchas denuncias por parte de la oposición con 200.000 votos de diferencia. Hay una elección legislativa en el año 2015, donde la oposición arrasa, se queda con 2/3 del Congreso, y ahí es cuando Venezuela se pasa a convertir en una dictadura total. Porque lo que hace esencialmente Maduro es, para impedir que esa Asamblea Nacional controlada por la oposición haga su trabajo y lo controle, esencialmente a través del control de la Corte Suprema, de las Fuerzas Armadas y de todo el aparato militar y económico, esencialmente anula el funcionamiento de esa asamblea, crea una asamblea paralela y llega, por ejemplo, a las elecciones de 2018, prohibiendo la participación de la oposición. Esta conjunción de autoritarismo con destrucción económica lleva al mayor éxodo en la historia de América Latina. Cerca de 8 millones de venezolanos dejaron el país, 7,7 millones según las últimas estimaciones. Estamos hablando de una cuarta parte de la población que se fue directamente. Es como si lo lleváramos a criterios argentinos, si estaríamos hablando de un éxodo de más de 10 millones de personas. ¿Entienden de lo que estamos hablando? Es una crisis realmente que no conoce un parangón en un país como Venezuela, que en los 70, 80 llegó a ser el país con el PBI per cápita más alto de América Latina, gracias por supuesto al petróleo. Y la pregunta entonces es, ¿cómo esto, que es una dictadura brutal, que asesinó, acusada de más de 10.000 asesinatos extrajudiciales, de persecución y demás, puede estar hoy ante elecciones en las cuales hay una candidatura opositora real que encarna Edmundo González Urrutia, de quienes después estaremos hablando en este programa de Far West, porque es, sin duda, pase lo que pase en el resultado de estas elecciones, es el personaje de la semana. Bueno, para entender eso hay que ver que Venezuela empezó a ser sancionado, que esas sanciones aplicadas por Estados Unidos surtieron un efecto, tuvieron un golpe sobre una economía que ya estaba devastada, tuvieron un efecto también sobre el régimen, y que un Maduro confiado, por un lado golpeado por esas sanciones, pero confiado en que ya tenía el control total de la situación política, porque la oposición estaba disgregada. Recuerden aquel experimento de Juan Guaidó, designado por 50 países como presidente, cuando nunca tuvo el poder, pero en un intento por ejercer presión internacional que termina saliendo muy mal. Confiado entonces con que ya se iba a poder quedar para siempre, como ocurrió con los Castro en Cuba,
él empieza a negociar con la oposición. Negociaciones que se dan en Barbados, que tienen la mini intermediación de Estados Unidos, donde él dice, yo me comprometo que voy a ir abriendo un poco el juego y voy a permitir algún tipo de elección democrática a cambio de que me levanten algunas sanciones. Levantó algunas sanciones a Estados Unidos, liberó a un testaferro muy importante que tenía Maduro, que era Alex Saab, y esto lo lleva a visorar la posibilidad de elecciones con algún tipo de participación opositora. Claro, creyendo siempre que la oposición ya estaba muerta. Nunca imaginó que un personaje como María Corina Machado iba a poder tener la capacidad de convencer a mucha gente de que había un cambio posible. Y lo que hizo esta mujer, que es una figura opositora de hace muchos años, no es alguien nuevo en la política venezolana, es parte de los fracasos que tuvo la oposición en los últimos años, empezara desde el año pasado a recorrer Venezuela. Y cada nuevo lugar al que iba sumando más gente, con un discurso muy claro que es, hay esperanza. Hay esperanza, va a haber elecciones, va a poder participar la oposición en esas elecciones y en esas elecciones vamos a ganar y Maduro se va a tener que ir. Casi como si fuera un discurso mesiánico, podríamos decir, un discurso de evangelización, fue convenciendo a cada vez más gente. ¿Qué hizo el régimen? Obviamente, dijo, esta mujer es una amenaza, prohibimos que sea candidata. ¿Qué hizo María Corina Machado? No importa, seguimos adelante. Voy a poner a otra persona en mi lugar. Corina Lloris, una académica desconocida, una personaje absolutamente desconocido y sin nada que imputarle, por eso la eligió. Y cuando se estaba dando la ventana para cerrar las candidaturas, esto ocurrió hace algunos meses, el régimen sabía que si la habilitaba a Corina Lloris, eso podía ser un riesgo de que se trasladaran los votos hacia ella, con lo cual, sin darle ninguna razón, no le dejan inscribirla. Parecía entonces que no iba a haber finalmente una candidatura opositora en estas elecciones. Ahí empieza a haber cierta presión internacional de aliados de Nicolás Maduro, como Gustavo Petro en Colombia y como Lula da Silva. Y en ese contexto de presión, el régimen terminó diciendo, bueno, extendemos el periodo de inscripción. Y allí es cuando la oposición anota a Edmundo González Urrutia, un diplomático de 78 años, totalmente desconocido, que el régimen lo termina aceptando probablemente porque pensó que nunca jamás iba a tener posibilidad de convencer a la población de que vaya y lo vote. Bueno, la sensación a esta hora que ya está la gente votando es que Edmundo González Urrutia, si fuera mínimamente transparente la elección, arrasaría por la capacidad que tuvo, junto con el liderazgo de María Corina Machado, de convencer a la población. Eso ha llevado al régimen y a Maduro a hacer amenazas cada vez más brutales. Amenazas, por ejemplo, con que si él no gana, lo que va a haber es un baño de sangre. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. El objetivo era claro, empezar a infundir el terror en la población, no solo hablando de baño de sangre, hablando abiertamente de apelar a las armas para impedir el triunfo de la oposición. Escucha. Hay una guerra civil aquí, porque si le decimos al pueblo, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales a la calle, se habrá una revolución como lo del siglo XX, pues, popular y armada, será otra revolución. Y será inevitable, sería inevitable. Si la derecha fascista llega al poder, sería inevitable una revolución. Sería inevitable una revolución. Esos eran los términos. Ahora, la gente seguía saliendo a la calle. Más de 100 colaboradores de María Corina Machado fueron arrestados. Arrestaban a los dueños de los hoteles en los cuales se alojaba María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Arrestaban a quienes les proveían los equipos de sonido. Y la gente sale igual a la calle. Y sigue manifestando que quiere votar y que quiere y que cree, sobre todo, en la posibilidad de un cambio. Te decía antes que fue clave para que pudiera ingresar a la candidatura la presión internacional. Que Lula, por ejemplo, dijera, después de darle bastante apoyo a Maduro, que dijera que no podía ser que no hubiera una candidatura alternativa a la de María Corina Machado. Que él dijera, bueno, a mí cuando me sacaron de la elección, porque me
quisieron acusar de corrupción, me dejaron poner a un candidato alternativo. A esta mujer no la están dejando. Cuando él dijo eso fue que Maduro termina habilitando el Mundo González Urrutia. Bueno, cuando Lula escuchó que Maduro estaba hablando de un baño de sangre, escuchá lo que dijo. Pelas informações que eu tenho até agora, eu fiquei assustado com a declaração do Maduro, dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Sabe? Quem perde as eleições toma um banho de voto. Sabe? Não de sangue. Sabe? O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora. Sabe? Vai embora e se prepara para disputar outra eleição. Então eu estou torcendo que aconteça isso por bem da Venezuela. Bueno, esta palabra de Lula diciendo, no, estoy asustado, no puede ser que esto pase, tiene que haber un baño de votos, no un baño de sangre, el que pierde tiene que aceptar que pierde, llevó a que incluso Brasil decidiera no enviar observadores, veedores electorales a estas elecciones, lo cual hace pensar que verdaderamente está en marcha un fraude fenomenal. Ahora, la pregunta es, ¿realmente alcanzará con este fraude fenomenal para frenar si efectivamente hay un aluvión de votos? Si en vez de un baño de sangre hay un baño de votos por parte de la oposición, ¿qué va a hacer las Fuerzas Armadas si Maduro no quiere aceptar una eventual derrota? La verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos cómo sigue esto, pero hay algo que está claro. Pareciera que estamos ante una coyuntura donde si se abre una ventana, Venezuela y quizás toda América Latina podrían estar ante un gran cambio. Si no, si se vuelve a cerrar esta ventana, si se vuelve a agravar la crisis venezolana, si se cierra por completo cualquier alternativa de cambio, probablemente estemos ante un fracaso moral de toda América Latina y de todo el liderazgo, y sobre todo ante una crisis social que se va a seguir desparramando por toda la región. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y como siempre acá tratamos de desarrollar los temas hablando con gente que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a reflexionar. Y Luis Salamanca es de esas personas, es politólogo, es abogado, doctor en ciencia política, autor de varios libros, por ejemplo, de ¿Por qué vota la gente? Hemos conversado varias veces con Luis, aunque hace mucho que no hablamos, así que para mí es un enorme placer poder presentarlo en este nuevo capítulo de Far West. Luis, ¿cómo estás? Acá te saluda Darío Mizrahi. A ver si está conectado Luis. Estamos tratando de establecer comunicación con Luis Salamanca, que es politólogo, abogado, doctor en ciencia política. A ver si probamos de vuelta. Luis, ¿usted ahí me escucha? A ver. Estamos con un problemita de comunicación. Vamos a tratar de restablecer la llamada. Porque me parece que es muy importante, más allá de la mirada que podamos tener desde afuera, poder conversar con alguien que conozca en profundidad la política venezolana y que nos pueda dar algunas pistas para entender esta elección clave, crítica en la historia de América Latina. Un poquito de música y enseguida volvemos. שלב קדימה, לא אכפת לי מה כולם אומרים, כשאתה איתי הכל מסתדר לי, בלי שאפילו תגיד לי מילים, בא לי שנרקוד צמוד עד הבוקר, עד שלא נוכל יותר להחזיק, והקצב עלה לי ביוקר, אף אחד לא רוצה להפסיק, מקצת לצד לצד, כולם תרימו את היד, 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 ונעבור אחד 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 אחד, חלום שלא נגמר, 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 ונשאר פה עד מחר, 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 כי הכל עכשיו מותר, 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 חלום שלא נגמר, בא לי, בא לי, בא לי, בא לי, בא לי
תהיה בצד שלי פשוט תהיה על הקו שאלה התחלף עם מזלך אל תשכח לבוא עם האמת שלך בא לי אותך כל היום בא לי אותך בא לי אותך כל היום בא לי אותך Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Bueno, seguimos acá en vivo en Far West, un programa, como saben, hecho en medio desde el lejano oeste, en medio de la crisis del mundo occidental. Y les decía, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de esta elección tan importante para toda América Latina. Y quería presentar nuevamente a Luis Salamanca, que es politólogo, abogado, doctor en ciencia política, autor del libro ¿Por qué vota la gente? Y es de las personas que más entiende de la política venezolana, así que para mí es un enorme placer saludarlo. Luis, ¿cómo le va? Acá Darío Mizrahi lo saludo. Hola Darío, muchas gracias. El placer es mío de estar de nuevo en tu programa. Por favor, Luis. A ver, me gustaría arrancar esta conversación planteando lo siguiente. La verdad es que lo que vemos mucho desde afuera, con los que yo hablo de aquellas personas que seguimos de cerca lo que sucede en Venezuela, es la sensación de que está ante un punto de quiebre con esta elección. La sensación de que quizás se puede definir acá, de que hay tal vez una probabilidad de cambio real que pueda marcar un antes y un después en Venezuela, o bien si esa posibilidad de cambio no se da y se vuelve a una nueva frustración, que por ahí estemos ante quizás un cierre muy prolongado de cualquier posibilidad de alternativa, y que esto, bueno, puede terminar teniendo efectos de muy largo plazo para Venezuela. ¿Es tan así? ¿Cómo lo está viendo usted? Bueno, Darío, creo que estás planteando el gran dilema que vivimos en este momento en Venezuela. Hoy, día 25 de julio, está terminando la campaña electoral de un proceso eleccionario que tiene varios meses y en el cual se logró, por una combinación de factores, algunos hasta insólitos, inéditos en América Latina, se logró como acorralar al régimen e imponerle por un conjunto de circunstancias una candidatura que compitiera fuertemente con posibilidades de ganar con el oficialismo. Maduro, recuerde que Maduro en 2013 casi pierde las elecciones con Capriles, con Enrique Capriles. Luego en 2018 no hizo una elección como debía hacerla, con oposición, digamos, importante, sino que, bueno, hizo una elección a la carta y por supuesto la ganó, entre comillas, y es ahorita cuando por fin se le logra acorralar y se le logra meter un candidato que, cuando se eche la historia de esto, bueno, puede dar hasta risa, porque de manera como se logró esta candidatura del Mundo González es una cosa verdaderamente insólita, ¿no? Entonces, al final, logras poner a Maduro a competir seriamente. Y entonces, desde el punto de vista de las tendencias electorales en Venezuela, por donde quiera que lo mires, si lo miras por las encuestas, lo miras por los estudios que uno hace de evolución histórica del voto, por donde lo mires, Maduro está perdido objetivamente hablando. Te lo digo como investigador académico de muchos años, que he estado siguiendo la historia política de mi país y parte de algunos países de América Latina. Aquí no hay manera, no hay forma ninguna de que pueda revertirse
ese resultado que ya está dado, un resultado que ya la gente decidió hace unas semanas o más atrás, y por tanto nos encontramos ante la probabilidad de cambio, como tú lo señalas, pero debido al hecho de que vivimos en un mundo caótico en Venezuela, en el sentido de que las reglas están rotas, las normas no se respetan, los actores se mueven, digamos, sin un patrón específico de comportamiento, sino que hacen lo que necesitan hacer en el momento, al margen de los efectos institucionales que eso pueda tener. Entonces, hay un pero allí que nos está esperando con una interrogante de qué irá a hacer el régimen ante la evidencia de una ventaja de más de 2 millones de votos el domingo en la noche. Ese es el gran temor que hay en este momento. Ya pasamos el temor de que no tuviéramos a Edmundo González o algún otro candidato en la carrera, ¿verdad? Se logró. Todavía quedan unos días en los cuales pueden lanzar decisiones que descarrilen el proceso electoral, pero eso está pasando a un segundo plano, y ahorita pasa al primer plano el gran temor, el gran miedo de qué va a anunciar el régimen en la madrugada del día 29, digamos, entre 28 de medianoche y 29 de la madrugada. Y allí está, pues, digamos, puesto toda la expectativa, toda la mezcla de sentimientos de yo como ciudadano, por supuesto, además de investigador, soy ciudadano y tengo mi corazoncito, y bueno, me muevo entre la angustia y la esperanza, ¿no? De que podamos concretar una victoria que saque a Venezuela de este horrendo hueco en el que estaba metido y nos ponga de nuevo en una ruta, pues, digamos, siglo XXI, porque es que nosotros nos devolvimos en el tiempo hacia comienzos del siglo XX, sino hacia el siglo XIX. Hemos perdido prácticamente todo lo que se logró en el siglo XX y no hemos entrado al siglo XXI todavía. No, sí, cuando uno revisa algunas estadísticas, datos, es realmente espeluznante. Es propio de una pesadilla, de una distopía. Ahora, Luis, yo quisiera volver a esas circunstancias entre fortuitas y extraordinarias que permitieron que se abriera esta ventana. Porque la verdad es que si uno miraba cómo estaba el panorama el año pasado, la sensación es que había una posición totalmente diezmada, debilitada, desunida, y un régimen que, más allá de la crisis, estaba muy firme. Entonces, ¿cómo es que termina un régimen que tiene el control de las Fuerzas Armadas, que sin ningún problema borró a la oposición en 2018, teniendo que enfrentar a una oposición real y competitiva en estas elecciones? Bueno, es interesante tu pregunta. Yo creo que es la clave para entender esto, ¿no? Porque, a ver, en primer lugar, la oposición venezolana, a pesar de lo fragmentada y dispersa, desunida que está, cuando tocan elecciones, hay un sector de ella que todavía es la interlocutora de la población, es la que convoca, la que tiene legitimidad ante la gente, y la gente le responde, le hace caso. Entonces, esa oposición convocó a unas elecciones primarias para elegir el candidato presidencial de la corriente mayoritaria de la oposición. El gobierno intentó frenar esto, ¿no? De distintas maneras. Negó el apoyo del CNE para que se realizara esa consulta. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, que es un poder público, está obligado por la Constitución a prestar ayuda a la sociedad cuando haga procesos electorales. Bueno, esto fue un tira y encoge que finalmente la oposición decidió no aceptar el apoyo porque estaba muy condicionado a lo que quiere imponer el régimen, y la hizo por sí misma. También hay que anotar que el año 23, el año pasado, se firmó el Acuerdo de Barbados. Ese Acuerdo de Barbados es muy importante porque establecía un intercambio entre los Estados Unidos y el gobierno de Maduro, en el sentido de que si el gobierno de Maduro permitía que la oposición escogiera a su propio candidato y lo respetaba,
le levantaban o le flexibilizaban las sanciones, algunas de las sanciones. En efecto, eso ocurrió, logró incluso Maduro sacar al preso político más importante que tenía allá en Estados Unidos, que es Alex Saab, su gran agente económico. Y bueno, las primarias se pudieron hacer, digamos, cubiertas por el acuerdo de Barbados, de alguna manera, pero también producto del error de cálculo del mismo régimen, porque el régimen pensaba que las primarias iban a ser un fracaso, y las primarias resultaron ser un exitazo. Es decir, después de la de 2012, en la que Capriles sacó más de 3 millones de votos en unas primarias, que es un récord internacional, se logró 2.500.000 votos en esta con todas las limitaciones, Entonces, eso permitió que se eligiera a María Corina Machado, un monstruo digamos, electoral, porque sacó más del 90% de los votos en la primaria, y por supuesto se veía venir una victoria contra el gobierno de tamaño, bueno, espectacular, ¿no? O sea, más del 70% de los votos que podía sacar María Corina en una contienda con Maduro. Entonces el gobierno la saca del juego, la descalifica mediante una cosa que aquí llaman inhabilitación, que no es inhabilitación desde el punto de vista jurídico. Y entonces, bueno, venía la duda de si María Corina iba a aceptar poner a alguien distinto de ella. Pasamos unos meses, todos los analistas, todos los ciudadanos pensaban y que era María Corina. Al final la mujer mostró una gran flexibilidad estratégica y decidió proponer a la doctora Corina Lloris, una profesora de filosofía, que no fue permitida por el CNE de inscribirse, simple y llanamente no le abrieron el sistema electrónico para que ella pusiera su nombre allí. Entonces, bueno, eso llevó a la oposición mayoritaria ya en extremis, buscando una salida que permitiera no perder esta oportunidad, y había un señor que le había prestado su nombre para reservar el cupo del candidato definitivo de la oposición. Ese señor se llama Edmundo González. El gobierno no aceptó esa interpretación, que es la correcta de la norma, porque la ley permite que alguien cuide el puesto mientras viene el definitivo. Bueno, no permitió que se inscribiera más nadie y obligó a la oposición a tener que decantarse por Edmundo González. Además, para evitar una crisis con Manuel Rosales, que también era aspirante. Manuel Rosales tuvo un gran gesto, declina su candidatura y apoya, y el resultado fue de unanimidad en torno a González. Pero González es una persona que se ha dedicado al mundo diplomático. Sus últimos cargos, por cierto, fueron allí en Argentina. Correcto. Los primeros años de Chávez. Y el hombre no ha hecho carrera política, no es un político, es un señor de una edad que no es tampoco, bueno, es importante, pero tampoco es que esté en la cota de Biden. No, 74 creo, ¿no? 74. 74 años, para nosotros, para nuestros estándares, es una persona todavía vigorosa y activa y tal, ¿no? Entonces, bueno, Edmundo González acepta el asunto, acepta la propuesta y comienza una campaña absolutamente inédita, extraordinaria, de una persona que no es político, que no quiso ser candidato, que no quiere ser presidente, pero que de pronto dice, bueno, asumo el asunto y voy como quien dice, el jugador que sale en el tiempo extra sin tener credenciales suficientes y tal, y mete el gol, pues. O en el béisbol, el bateador emergente que con las bases llenas, en el último inning pega el batazo que gana el juego. Entonces, ese señor logra entenderse perfectamente con María Corina Machado. María Corina Machado se entiende perfectamente con ese señor, le traslada los votos, le endosa los votos, como decimos acá, y ha resultado estar ahorita en las encuestas, digamos, más expresivas en Venezuela, las encuestadoras más profesionales. Ha logrado, llegar en una cota entre 20 a 30 o a 40% sí, claro, de ventaja. Yo en mis propios cálculos, que he hecho no con base en encuestas, sino con base en la pérdida de votos que ha tenido el chavismo desde 2012, cuando Chávez sacó 8.200.000 votos, desde ese entonces para acá, la pérdida de votos es del 37%. Eso significa que no ha ganado votos nuevos, sino que lo que ha hecho es perder y perder. Por tanto, esos votos perdidos
se han realineado en la oposición mayoritaria, no en cualquier oposición, porque aquí hay varios tipos de oposición, sino en esa oposición de la que te he hablado. Entonces, bueno, imagínate, toda esa cantidad de factores, y me dejo algunos por ahí para no hacerte muy largo el cuento, se han combinado para tener este panorama que tenemos hoy. Este panorama que se ve, y te lo voy a poner con los datos del día de hoy, se ve en las calles, se ve en las concentraciones. Hoy, desde anoche, el gobierno cerró la ciudad de Caracas, la tomó para evitar que la oposición haga su acto de cierre de campaña. Bueno, a esta hora las principales avenidas de Caracas están cerradas pero vacías. No hay gente, y esa es la tendencia en las concentraciones de Maduro. Maduro no llena una cuadra en una ciudad como esta o en cualquier otra ciudad. Te puede llenar 2 cuadras, pero antes era, en otros tiempos, bueno, llenaban toda la ciudad. Hoy en día no. En cambio, el Mundo González y María Corina, bueno, esos son llenazos. Y ahorita vi una imagen de una zona de acá donde está María Corina, que es la zona de las Mercedes, la zona del este de Caracas, y bueno, eso está absolutamente full. Por cierto, en la mañana antes de empezar el día, alguien regó aceite de motor en la avenida. Imagínate tú lo que eso puede significar para la gente que no sepa, ¿no? Y así hemos venido, pues. Entonces, estamos cerrando hoy la campaña, pero no está cerrado esta serie Netflix de lo que puede pasar, del último capítulo y de qué puede hacer el régimen de aquí a allá, ¿no? Entonces, digamos, hay que estar todavía atentos y llegar hasta el último día con esta angustia, con esta expectativa y con la incertidumbre, ¿no? ¿Qué irá a decir el gobierno? ¿Qué números irá a sacar? ¿Qué decisión van a tomar de aquí al domingo? Claro. Ahora, hay Luis, unas demandas contra el partido que lleva el peso de la campaña de Edmundo, que es la Mesa de la Unidad Democrática. Hay una demanda para anularla como tarjeta. Imagínate, si nos anula esa tarjeta, bueno, viene el problema gravísimo de en qué tarjeta se vota. Hay 2 tarjetas más que lo están apoyando, pero obviamente toda la campaña ha sido centrada en esta tarjeta, y eso puede significar gente que desinformada ponga su voto allí en el caso de que eso ocurra, y bueno, y ese voto para ellos sería, para el gobierno sería nulo, para mí no, porque la verdad es que esa interpretación yo no la comparto, pero bueno, esperemos que no ocurra, Darío. Ahora, Luis, quiero ir a este punto de lo que decía de la gente, de un régimen que antes, hace 10 años, por ahí llenaba una ciudad entera, que hoy no llena ni 2 cuadras. Y lo que pasa con la oposición, específicamente con la figura de María Corina Machado, porque efectivamente lo que se ve de las multitudes saliendo a las calles es muy impresionante, porque la sensación que uno tenía de Venezuela es que la gente ya había perdido la esperanza. Entre la desesperanza, la decepción por las oportunidades fallidas de la oposición y el terror generado por un régimen que te pone preso, que te secuestra, que cierra cualquier canal de comunicación, que le cierra los hoteles y los restaurantes a los que van los dirigentes opositores. La sensación era que la gente no iba a poder movilizarse. ¿Qué es lo que despertó esta esperanza de la gente? Yo creo que es la combinación de varios factores. Por una parte, la insistencia en mantenerse en la vía electoral, con lo cual se rescataba la vía electoral, porque eso que tú dices llevó a que la vía electoral se depreciara en el entendimiento colectivo. Entonces la gente decía, no, chicos, aquí no se puede hacer nada, esto ya se acabó, hay que dedicarse a cada quien a resolver su vida y ya está, ¿no? Había un poco cuando yo llegué acá en el año 2022, después de estar 3 años fuera, notaba mucho ese sentimiento de alienación de la gente respecto de la vida política, ¿no? Y entonces la decisión de volver a buscar la vía electoral por parte de estos sectores que son los más importantes en la política venezolana opositora, despertó de nuevo el interés de la gente. Luego se consigue un candidato unitario. Y luego se logra sortear todos los riesgos y peligros, se pasa por encima de todos los obstáculos, hasta que al final se tiene una oferta política respaldada por la principal
dirigente de Venezuela en este momento. María Corina es en este momento la única líder o lideresa que tenemos en el país. Los demás son dirigentes. Ella es la única, y esta mujer es la que tiene el mayor capital político desde por lo menos hace 25 años, de los tiempos cuando Chávez inició, y es la mujer que te puede mover al país, tiene el botón rojo de lo que se puede hacer frente a cualquier acción, digamos, en contra del régimen. Y entonces se combina eso con la oportunidad política que da la Constitución, porque si bien este régimen está al margen de la Constitución, sin embargo está la Constitución, y esa Constitución obliga por lo menos a hacer las elecciones periódicamente, cuando toca. Entonces, bueno, se preparó, digamos, la oportunidad política está allí presente. La oposición hace lo correcto y el régimen comete errores. Claro. Los Estados Unidos apoyan, y como la gente quiere cambio, fíjate, ahí hay que decir que la gente quiere cambio desde hace mucho tiempo. Yo diría que desde el 2018, 2013, bueno, fíjate que en 2013, en la elección sobrevenida de Capriles con Maduro, después de la muerte de Chávez, bueno, Capriles casi le gana, pierde por 200.000 votos. Bueno, y después... entonces, sí. No, que encima después, Luis, hay que recordar la elección de 2015, parlamentaria, en la cual de hecho obtiene la mayoría la oposición. Ahora, Luis, Claro. le hago una... Mayoría, perdón. Sí. No mayoría simple, mayoría calificada. Claro. Es decir, más del 66% de los diputados. No, esa voluntad de cambio está clara. Yo le hago una última pregunta, lamentablemente nos estamos quedando casi sin tiempo, pero no puedo no hacérsela. El papel de las Fuerzas Armadas, Luis, porque hay mucho interrogante sobre, y si Maduro quiere desconocer las elecciones, ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas? ¿Están totalmente plegadas con Maduro o podrían llegar a diferenciarse? Mira, es la primera vez que la Fuerza Armada en 25 años se enfrenta con una situación como esta. Y es la primera vez que el chavismo o el madurismo en este caso se enfrenta con una situación como esta, de derrota por adelantado. Bueno, no sabemos cómo se va a comportar. Hay un discurso ambiguo que en cierto sentido es bueno, porque si bien es cierto que el ministro de la Defensa tiene una cara, digamos, chavista, que la ha transmitido durante todos estos años. Él tiene 10 años como ministro de la Defensa. Es el único ministro de la Defensa que ha tenido Maduro, porque es el hombre que le puede manejar la Fuerza Armada. Entonces lo mantiene allí y se ha convertido en un tapón para otros que aspiran a esos cargos, ¿no? Bueno, este señor ha venido declarando con una cara dual, ¿no? Es decir, por un lado te dice que es chavista y tal, pero por otro lado te dice que ellos van a respetar la Constitución, que ellos se van a comportar como exige la Constitución. Y hay que recordar entonces que en 2007, cuando Chávez pierde el referendo constitucional, la Fuerza Armada no lo quiso acompañar en su resistencia a ese resultado, que duró hasta la madrugada, hasta que por fin aceptó reconocerlo. Y en 2015, esa elección que tú mencionaste, cuando gana la oposición con una paliza aplastante la Asamblea Nacional, los primeros en salir a declarar, viendo que había algunos rumores de desconocimiento por algunos sectores chavistas, fue la Fuerza Armada. Salen a declarar en una locución, sale a declarar el alto mando militar y dice: los resultados se reconocen y se van a respetar. Entonces aquí hay una mezcla de cosas, porque la Fuerza Armada venezolana llegó a tener a lo largo de la historia del siglo XX un respeto muy grande por el acto electoral. Y entonces, bueno, llegamos a un momento en que se puede producir un cambio político y la Fuerza Armada, claro, yo creo que va a terminar respetando el acto, la voluntad popular. O sea, y bueno, si hace lo contrario, bueno, el país entrará en una dimensión desconocida, porque nunca hay una situación como esta de que se desconozca un resultado electoral tan abierto. Clarísimo. Apasionante, terrible, bueno, muchas sensaciones al mismo tiempo, y la esperanza, por supuesto, de todos los que quieren lo mejor para Venezuela, que está ahí, intacta frente a lo que pueda pasar.
Luis Salamanca, Muchas gracias, Luis. politólogo, doctor en ciencia política, un placer escucharlo. Gracias, Luis, le mando un abrazo, gracias por estar en Far West. Igualmente, un placer para mí, Darío. Un abrazo. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Seguimos aquí en Far West, se nos está yendo el programa, la verdad que conversando, pensando, reflexionando, es impresionante cómo, bueno, una cosa lleva a la otra, las ideas se van entrelazando y se nos pasan realmente muy rápido los programas. Espero que te pase lo mismo a vos allí desde donde nos estés escuchando. Llega el momento de una de las secciones de este programa, que es el personaje de la semana, y está claro, se impone. El personaje es Edmundo González Urrutia, el hombre que quizás mañana pueda ser presentado como presidente electo de Venezuela. Sería un golpe mundial. Habrá que ver qué es lo que termina pasando y qué es lo que termina haciendo el régimen, como hablábamos antes con Luis Salamanca, qué termina haciendo los militares. Pero ¿quién es Edmundo González Urrutia y por qué su historia es tan única, tan particular? A ver, datos concretos con los que empezamos.
tiene 74 años, no tiene militancia política conocida. Su vida había sido esencialmente la diplomacia y la academia. No nació en Caracas, nació en La Victoria, que es un municipio relativamente chico en el estado de Aragua. Se formó, se dedicó a estudiar buena parte de su vida, hizo relaciones internacionales en la Universidad Central de Venezuela, estudió también en Estados Unidos, en la American University de Washington, D.C., y empezó una carrera a fines de los 80, principios de los 90, en la diplomacia profesional. Fue embajador en Argelia entre 1991 y 1993. Después volvió a Venezuela a cargo de la Dirección de Política Internacional, en la que es la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano. Después volvió al exterior como embajador. ¿Dónde estuvo? Sí, en la República Argentina. Fue su último puesto justamente en la diplomacia profesional, fue como embajador en la Argentina. Arrancó en el 98, cuando todavía no estaba Chávez en el poder, y se queda hasta 2012, es decir, se queda los primeros 3 años de gobierno de Hugo Chávez. Y ahí, claro, él empieza a tener ya diferencias con el enfoque internacional de un Chávez que, en base a los dólares que extraía de PDVSA, quiere básicamente ir aumentando su influencia en toda América Latina, convirtiéndose en un referente y realmente haciendo negociados extraordinarios con muchos líderes de la región. Vaya si sabemos de eso aquí en la Argentina. Recordarán todos el nombre de Antonini Wilson y su famosa valija, como un emergente de esa forma de hacer política exterior que tuvo Hugo Chávez, además de ser uno de los grandes promotores de la República Islámica de Irán en la región, con lo cual termina siendo promotor incluso del terrorismo, a través incluso de sus vínculos con la FARC. Pero ese es otro capítulo. Muy lejos de eso estuvo siempre Edmundo González Urrutia, que se dedicó esencialmente a la academia durante casi 10 años, que él decide empezar a participar con la oposición en el año 2013-2015, se convierte en una especie de asesor, enlace internacional de lo que era la Mesa de la Unidad Democrática, el partido que gana las elecciones del año 2015, y después queda como presidente, pero un presidente del partido, pero vieron que a veces los partidos políticos tienen un líder, pero además, en paralelo, la estructura organizativa del partido necesita un presidente, alguien que está más para las cuestiones honoríficas, burocráticas, y no un líder. Y eso fue lo que estaba haciendo Edmundo González Urrutia. Y es desde ese lugar, de que ocupaba un cargo burocrático, que María Corina Machado y otros líderes de la oposición y otros referentes de la oposición dicen, cuando no le permiten a ella presentarse, cuando no le permiten a su primera alternativa, que era Corina Lloris, tampoco presentarse, dicen, y bueno, anotémoslo a Edmundo González Urrutia, que en definitiva ya es formalmente una autoridad en el partido, y que no tendrían ningún objetivo, ninguna razón para objetarlo. Entre otras cosas porque era una persona totalmente desconocida, muy tranquila, totalmente alejado de la política. Tan alejado de la política que yo quiero que escuches el discurso, las palabras que daba Edmundo González Urrutia cuando admitía y aceptaba el ofrecimiento para ser candidato de la oposición. La honrosa designación de mi persona como candidato presidencial de todos los que quieren un cambio en nuestro país es una responsabilidad que acepto con humildad. Fue una decisión que no esperaba hace unos días. Por eso me tomé este tiempo para enviarles este mensaje. Estamos comprometidos a llevar adelante una transición en la que se garantice la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y de todos los venezolanos que se han ido y quieran regresar, la adecuación de los poderes públicos para que prive la independencia de los mismos y el posicionamiento para que nuestro país vuelva a ser una referencia democrática internacional. Nada más alejado de un caudillo típico latinoamericano, ¿no? Ese estilo tranquilo, pausado, calmo, es lo que le permitió, por un lado, poder articular con la verdadera líder de la oposición, que es María Corina Machado, y complementarse, porque no hay choque posible ahí, pero también convencer a una ciudadanía que está necesitando un cambio y que ve entre la locura y el desborde de Maduro y esta tranquilidad de Edmundo González Urrutia la esperanza de que algo pueda ser diferente.
Este es nuestro personaje de la semana. Quiero contarte ahora y meterme ahora en nuestra otra sección de cada domingo, que es la breve historia del mundo. Perdón. Y quiero justamente ir a la génesis de todo esto, a la génesis de este proceso que estamos viviendo ahora y que estamos viendo ahora en Venezuela. Una génesis que me remonta a 1992, 4 de febrero de 1992. Vamos a contar cómo surge el chavismo, cómo se llega a estos 25 años de gobierno que destruyeron a Venezuela y la convirtieron en la mayor crisis de la historia de América Latina, por lo menos en los últimos 50 años. El 4 de febrero de 1992 hubo un levantamiento militar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Claro, un gobierno muy impopular, con muchas denuncias de corrupción, con mucha desigualdad, mucha pobreza, pero que había sido elegido democráticamente. Bueno, hay un grupo de tenientes del ejército que se levantan, siguiendo lo que había sido ya una gran revuelta popular 3 años antes, lo que se conoció como el Caracazo en 1989, que había llevado lugar a disturbios, a una fuerte represión. Y en base y amparándose en ser los herederos del Caracazo, estos oficiales no eran generales, eran militares de rango intermedio, lideran un golpe de Estado. Hugo Chávez Frías era uno de los principales líderes de este movimiento bolivariano revolucionario 200, como se autodenominó este grupo. Inspirado ya desde esa idea y desde ese momento en las ideas de Simón Bolívar, ¿no? Bueno, ese golpe que se da el mismo 4 de febrero a la madrugada, se busca justamente tomar varias ciudades de Venezuela. En algunas se tiene éxito, Maracaibo, Valencia, Maracay. Chávez, como jefe de esa zonada, tenía el objetivo de tomar el Palacio de Miraflores en Caracas, la sede del gobierno. Y tras varios combates, tras varios intentos, fracasa. No logra que se pliegue el conjunto del ejército. No logra tampoco que haya en un primer momento una gran reacción popular de apoyo, que era lo que él esperaba. Y ese mismo 4 de febrero termina rindiéndose. Pero, cuando se estaba rindiendo en el Museo Histórico Militar, las cámaras de televisión estaban allí y él da un discurso. Ese discurso, en donde dice, no hemos cumplido nuestros objetivos por ahora, lo catapulta a la popularidad nacional. Él va a la cárcel, es arrestado, por supuesto, pero fíjense que 2 años después es indultado y reconvertido, insisto, en una figura muy popular tras un paso por Cuba, donde recibió una serie de lecciones respecto de cómo moverse. Regresa y en 1998, ya siendo una figura muy popular, se presenta como candidato a presidente, diciendo que era un demócrata, que iba a respetar las diferencias de poderes, que iba a respetar a la prensa, que no iba a hacer ninguna estatización, que no iba a reformar la Constitución, que ni siquiera le interesaba ir por una sola reelección. Bueno, sabemos, gobernó hasta su muerte en el año 2013. ¿Qué es lo que nos muestra esta historia? ¿Qué es lo que nos muestra esta historia? Varias cosas. Primero, alguien que emerge en la vida pública haciendo un golpe de Estado y respetando la voluntad popular y vulnerando las reglas, nunca jamás va a poder ser un gobernante demócrata. Lo demostró Chávez. Pero ¿qué es lo que nos muestra también? Que los Chávez solamente pueden emerger ante el fracaso de los líderes tradicionales, de aquellos líderes democráticos que son los que tienen a su cargo y la responsabilidad de en definitiva, hacer cumplir lo que establecen las constituciones y representar verdaderamente los intereses de los pueblos. Cuando esos líderes se alejan absolutamente por la corrupción, por la ceguera, por distintas razones, se alejan por completo de su misión, es que le abren el paso, le abren el camino a otro tipo de liderazgo, como es en este caso el de Hugo Chávez. Lo mostró esta historia venezolana y lo están mostrando hoy, 2024, tantos otros casos de fracasos de líderes que se supone que son los que tienen que guiarnos y llevarnos adelante. Con esta breve historia del mundo me voy despidiendo. Mi nombre es Darío Mizrahi. Como siempre, saben que me pueden encontrar aquí los domingos por Radio High. Mi cuenta de Instagram, por si me quieren escribir, es @DarioMizrahi. Un placer compartir esta hora con ustedes. Tengan un gran domingo y una gran semana. Nos encontramos el próximo domingo. Chao.
acompañan este programa. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica.